Señor Román Ortiz, ¿dependerá de los progresos cubanos hacia la liberalización en todos los ámbitos, incluido el de las libertades civiles y políticas, el levantamiento de un embargo a Cuba? Bueno, yo creo que el problema es que de alguna manera eso depende del Congreso de los Estados Unidos, por un lado. La administración Obama, para dar estos pasos unilaterales, ha enfrentado directamente al Congreso de los Estados Unidos, que es de mayoría republicana y que evidentemente se opone a estos movimientos unilaterales del presidente Obama, y en consecuencia resulta muy difícil que el Congreso vaya a dar pasos en la dirección de levantar el embargo. Más allá de eso, el régimen de Castro ha dejado absolutamente claro todo el tiempo que este cambio es un cambio unilateral por parte de la administración Obama y que ellos no están en ninguna obligación de cambiar nada, digamos, de modificar en absoluto nada con respecto a su comportamiento en términos de violaciones de los derechos humanos y en términos generales del régimen totalitario con el que mantienen bajo control en la isla. En consecuencia, yo creo que eso va a bloquear los siguientes pasos. El embargo va a continuar, al menos en lo que se refiere a las normas que dependen de la aprobación del Congreso, pero lo que va a seguir haciendo Obama es una serie de medidas que puede tomar el Ejecutivo para ir facilitando los contactos comerciales, la inversión norteamericana e ir erosionando el embargo, ¿verdad? Los casos como el de Shirley Ávila son muchos disidentes cubanos que siguen siendo golpeados, que siguen siendo atormentados, censurados en la isla y escuchan las noticias de reapertura de relaciones, pero no ven cambios dentro del régimen de los hermanos Castro. Sin embargo, hay un caso aún mucho más grave y es el de la muerte de un opositor el 22 de julio de 2012, Osvaldo Payá. Iba en su vehículo, iba conducido por uno de sus colegas y en algún momento este vehículo termina estrellado en la carretera y Osvaldo Payá pierde la vida. En lo que dice el régimen castrista fue un accidente de tránsito, su familia alega que fue un homicidio, que fue algo preparado para que este estrellón finalmente se produjera y acabara con la vida de un opositor cubano. Hemos invitado desde nuestros estudios en Nueva York a Javier Elaje. Él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation, máster en Derecho Internacional por el Columbia University en Nueva York y por la Universidad Complutense de Madrid en España, que a propósito de los 3 años del fallecimiento de Osvaldo Payá han presentado un informe revelador en el que se establece que este accidente sí habría sido provocado. Señor Elaje, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jason, por la invitación. ¿Qué encontraron ustedes? ¿En qué fuentes se basaron? Y finalmente, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de lo que le ocurrió al señor Osvaldo Payá? Gracias, Jason. Este es un informe de 85 páginas aproximadamente, redactado por mi persona y mi colega en Human Rights Foundation, el abogado Roberto González. Y hemos visto toda la evidencia disponible, tanto al sistema judicial cubano como al público en general. Y lo que apareció muy claro desde el comienzo, esta es una investigación que duró entre un año y medio y 2 años, y lo que quedó muy claro desde el comienzo es que el proceso judicial según el cual se condenó al señor Ángel Carromero, que estaba manejando el auto, fue un proceso en el cual el Estado cubano, el aparato de justicia cubano, activamente, deliberadamente impidió que se conozca una serie de informaciones que eran vitales para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los testigos, las personas que supuestamente agarraron a los cuerpos heridos luego del choque, y que los trasladaron a un hospital, esas personas nunca aparecieron a declarar en el juicio, y todo eso lo tenemos documentado nosotros. Los testimonios de que habría habido un carro de la seguridad del Estado que chocó, presumiblemente la seguridad del Estado que chocó al auto de Osvaldo Payá, esos testimonios nunca fueron escuchados. Al momento de llegar Ángel Carromero al hospital, fue rodeado por agentes del ministro del Interior que desde el comienzo comenzaron a hacerle cambiar la versión de los hechos. Él desde el comienzo sabía que venían por kilómetros ya siguiéndolo este auto Lada rojo y que en un momento los chocó y los sacó de la carretera.
y luego, cuando despierta en el hospital, sedado además, en un hospital tomado militarmente, si bien era un hospital civil en la ciudad de Bayamo, tomado militarmente, cuando despierta lo que se encuentra es que está coaccionado completamente para decir la versión del gobierno. Luego, todos vimos días después cómo Ángel Carromero se filma un video donde él está con una camisa polo y una planta atrás y una cortina, pareciera en la sala de una casa normal, declarando ante un video que él había ocasionado el accidente por imprudente, etcétera, etcétera, ratificando la versión que salió en el periódico Granma la misma noche del accidente. Sí. Recordemos, el único periódico del Estado, un órgano del Partido Comunista Cubano, y que ese tipo de cosas, por ejemplo, luego de una entrevista muy larga con Carromero y que luego él lo ratificó en su libro que publicó el año pasado, que se llama Muerte bajo sospecha, queda claro que esa declaración él la hizo bajo una prisión militar dentro de la ciudad de La Habana, con un agente de la seguridad del Estado que le puso un papel al lado de la cámara para que él lea eso exactamente como se lo estaban poniendo, ¿no? Entonces, eso viola todos los estándares internacionales más básicos del debido proceso, ¿no? El derecho, la prohibición de la autoincriminación en un proceso judicial, sí, el acceso a la justicia. Otro aspecto muy relevante que olvidé mencionar es y que el público lo tiene que entender, es que lastimosamente en Cuba no existe tal cosa como un abogado defensor independiente que defienda al acusado. Eso no existe en Cuba, especialmente cuando se trata de un caso político. ¿Por qué? Porque el Código de Ética de la Organización Nacional de los Bufetes Colectivos, que es la única organización donde se pueden aglomerar los abogados en Cuba, el Código de Ética, a diferencia de cualquier código de ética en un país democrático, que le exige a los abogados defender los intereses de sus clientes, sí, no entrar en temas de conflicto de intereses, perseguir la justicia y la verdad, en el caso cubano, específicamente el preámbulo les dice que deben defender a la revolución y que deben actuar imbuidos por el ejemplo del comandante en jefe, sí, Fidel Castro Ruz. Señor Elaje, los abogados en Cuba, lastimosamente, no defienden a los acusados, sino al gobierno. En esta reseña que usted nos hace del caso, lo que queremos ilustrar es que se está negociando en este momento por parte de Estados Unidos con un régimen que raya en lo dictatorial, donde la independencia de poderes prácticamente no existe y donde en un caso donde hay un contradictor político involucrado se pueden manipular testigos, se pueden arreglar testimonios, se pueden limpiar pruebas. Señor John Suárez, usted que pertenece al Directorio Democrático Cubano, ¿cómo va a hacer Estados Unidos para entrar en relaciones diplomáticas con un país con el cual todavía no es claro si realmente se respetan las libertades o por lo menos se van a abrir hacia la democracia y hacia la independencia de poderes? Lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo el 20 de julio, en el mismo Departamento de Estado, cuando Rosa María Payá, acreditada como miembro de la prensa, fue llevado a un lado por el vocero, un señor Kirby, del Departamento de Estado, amenazada que no podía hacer preguntas en esa conferencia de prensa donde estaba el canciller cubano y el secretario de Estado John Kerry. Y yo creo que es importante contrastar el tratamiento de Rosa María Payá el 20 de julio en Washington con el trato que recibió su papá en el año 2003 cuando lo recibió en el Departamento de Estado el secretario de Estado Colin Powell. Es un contraste abismal y apunta a una política que va en contra de los valores fundamentales de Estados Unidos. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde nuestros estudios de Miami. Señor John Suárez es el secretario internacional del Directorio Democrático Cubano. Muy amable por habernos acompañado. Gracias por la invitación y gracias por tener unos colegas tan distinguidos y tan bien informados en este programa. Muy amable. Vamos a hacer una breve pausa en el programa La Noche. Ya vamos a continuar conversando con nuestros panelistas. Hoy le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de Twitter, ¿cree usted que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba contribuye a forjar la democracia en la isla dominada por la dictadura castrista? En segundos regresamos para evaluar también
la relación que está tendiendo Estados Unidos con Venezuela, otro de los gobiernos latinoamericanos muy cuestionado por violaciones a los derechos humanos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche y estamos conversando con nuestros invitados en Miami, Florida, señor Iván Ramos, estratega político. El presidente Obama finalmente decide imponer sanciones a funcionarios chavistas por la presión de un sector de senadores republicanos que estaba denunciando constantemente lo que estaba pasando en Venezuela. Y quiero preguntarle, en medio de estas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿será también laxo el presidente Obama a la hora de exigir respeto a las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos en Venezuela? Bueno, yo espero que eso esté en la agenda que tiene que tener las supuestas conversaciones que se están llevando a cabo. Estamos hablando de lo que es la libertad de expresión, los valores fundamentales, la violación de derechos humanos, todo. Sería muy largo enumerar todo lo que ha pasado en los últimos 15 años y específicamente lo que está pasando ahorita con los presos políticos, la falta de libertad, la falta de transparencia. Yo espero que si es cierto que se está manejando el criterio de que se quiere un acercamiento, esa es la vía. Vamos a exigir transparencia en unas elecciones, vamos a exigir libertad de expresión, vamos a exigir libertad de los presos políticos, vamos a exigir una cantidad de cosas. Si el gobierno norteamericano va en esa tónica como parte de la negociación, perfecto. Ahora, si simplemente lo que quiere es enfriar y tratar de hacer un clima más sosegado, yo personalmente, y creo que muchas personas en el mundo no estaríamos de acuerdo, pero yo sí espero que definitivamente en la agenda y que esto no trate de apaciguar las aguas. Por el contrario, esto puede ser una escalada como el presidente Maduro dio el primer paso de acercamiento. Los Estados Unidos tienen que en todo caso aseverar con toda la crudeza, como decían mis antecesores expositores, que la privación de los derechos humanos, lo que son la violación de todos los derechos fundamentales del hombre, no se pueden callar. La complicidad de la comunidad internacional no puede continuar. Ya es tanta la presión internacional. El mundo se está dando cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Ya no puede seguir esto, señores. Esto está explotando. La situación de escasez, todos los problemas que están sufriendo los venezolanos, y realmente es inaceptable, inigualable. Nunca en la historia habíamos tenido inflación tan grande y todo el deterioro que está sufriendo el país. De manera pues que espero que esto sea realmente el camino para que Estados Unidos presione para que realmente Venezuela restaure su proceso democrático. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estoy seguro que lo vamos a lograr. El señor Elaje en Nueva York, de Human Rights Foundation, al presidente Obama no se le vio muy animado hacia exigir cambios en cuanto a respeto por los derechos humanos y a las libertades políticas en Cuba en medio de este restablecimiento de relaciones. Sin embargo, sí hubo una lista de personas detenidas políticamente que al parecer fueron liberadas, aunque la oposición dice que hay muchos que todavía permanecen en las cárceles cubanas. ¿En Venezuela va a pasar algo parecido? ¿Pueden tener alguna esperanza los llamados presos políticos con que Obama vaya a interceder por ellos ante Nicolás Maduro? Mire, dos aspectos. Por un lado, la administración del presidente Obama, con todo lo poco que hace pidiendo democracia y derechos humanos en países como Cuba y Venezuela, lastimosamente, debido a que los latinoamericanos hacemos incluso menos, los demás gobiernos latinoamericanos sentados en la OEA, termina no siendo tampoco. Es decir, la administración de Obama, con todo lo tibia que es en pedir democracia y derechos humanos en lugares como Cuba y Venezuela, hace más que la mayoría, yo diría el 100% de los países de habla hispana en América Latina. Se lo digo en base a ver las sesiones del Consejo Permanente de la OEA. Allí los únicos estados que critican el autoritarismo en Venezuela y en Cuba son Canadá y Estados Unidos, y punto. Usted ve que hay unos que otros políticos de oposición que ahorita están apoyando, pero no son los gobiernos en pleno
tomando una voz cantante, criticando a los gobiernos autoritarios. Eso para poner las cosas en contexto. Sin embargo, lastimosamente, esta administración, la administración del presidente Obama, parece inocentemente plagada por una visión de relaciones internacionales según las cuales todos los problemas de América Latina en los años 70, tanto las dictaduras anticomunistas en Sudamérica como después el conflicto armado en Centroamérica, todo fue culpa de la influencia de la CIA, de la influencia del presidente Reagan que apoyó a los contras en Nicaragua, que no sé qué, y como que tienen ese sentimiento de culpa y que ahora los escuchan a estos gobiernos autoritarios, atorrantes. Usted escucha esos discursos del presidente Chávez, vergüenza ajena a cualquier persona decente dentro de Venezuela. Es decir, les dan audiencia a estos señores, los toman en serio, los escuchan, les reciben el libro que les regaló Chávez aquella vez. Pareciera que las relaciones internacionales, lastimosamente, de esta administración están imbuidas de esa noción demasiado inocente sobre las relaciones con gobiernos autoritarios latinoamericanos. En Argentina, quien mató a 11.000 personas no fue la CIA, fue un señor que se llama Jorge Rafael Videla y su gobierno militar, que no necesitaba ninguna ayuda ni de la CIA ni de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuando las Fuerzas Armadas de Argentina eran lo suficientemente poderosas para matar a su población Señor Elaje, de manera sistemática y cometer crímenes de lesa humanidad. Permítame, lo interrumpo un segundo porque tengo un contacto a esta hora desde Caracas. Señor Elaje, en Venezuela, nos atiende a esta hora Dionisio García Carnero, es el senador del Partido Popular Español, quien ha llegado a Venezuela para verificar la situación de derechos humanos. Senador, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. El balance de la visita hasta el momento, ¿con quién se ha podido reunir usted? ¿Ya ha podido escuchar algunos llamados presos políticos a los opositores? Sí, pues en este momento estamos terminando la visita de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, a quien hemos estado saludando y escuchando. Y, en fin, lo que puedo decirle es que está fuerte en su convicción democrática y en que el futuro del país tiene que resolverse por la vía de las elecciones y del entendimiento. ¿Van ustedes también a buscar un encuentro con Leopoldo López, quien está en una cárcel militar? ¿Han podido adelantar esa gestión ante el chavismo? Vamos a intentarlo ver a Leopoldo, a Daniel Ceballos. Vamos a entrevistarnos con las esposas, con las víctimas de los... En fin, vamos a intentar tener una visión lo más amplia posible de la situación que están padeciendo estas personas. Sí. Senador, usted es político y usted puede ejercer en el Congreso de España. Hoy hay por lo menos 4 personas que se postularon de candidatos a las elecciones de diciembre y están inhabilitadas por la Contraloría en lo que ellos han llamado razones absurdas. ¿Qué opina usted de esta situación? Opositores políticos en Venezuela inhabilitados. Pues mire, vamos a ver también a María Corina Machado, que es una de las personas aludidas. Y lo que puedo decir es que en España la inhabilitación solo se produce cuando la decreta un tribunal de justicia y en sentencia firme. Ninguna otra autoridad puede hacerlo. A mí, sinceramente, me gustaría que estas personas pudiesen concurrir a las elecciones y gozar de todos sus derechos. Lo siento mucho, tengo que dejarles ya. Gracias. Muchas gracias por este contacto en Caracas, Venezuela. Uno de los protagonistas de la noticia hasta ahora, el senador del Partido Popular, Dionisio García Carnero, quien está visitando a los llamados presos políticos y también conversando con líderes de la oposición que lo invitaron para constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecer mucho a todos nuestros invitados el día de hoy, a Román Ortiz, consultor, analista de seguridad, director de la firma de asesoría, seguridad y defensa Decisive Point, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias también a ustedes. En Nueva York a Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Y asimismo en Miami, Florida, Iván Ramos, opositor venezolano, estratega político. A todos ustedes, muchas gracias. Y a nuestros televidentes los invito a que sigan comentando a través de Twitter y a través de www.ntn24.com. Pueden escribirnos a @ntn24, @segurizati, @Jason Calderón y @lanoche_ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.